No, Ya está. no, en la computadora. En la nube no. Es lo mismo, la nube después te lo manda, funciona. La computadora te la pueden robar. Bueno, buenas tardes. Accidentado comienzo nuevamente, pero bueno. Mejor que ayer, ¿no? Por esto y otros inconvenientes es que lamentablemente en principio vamos a seguir con las clases grabadas. Estábamos hablando de eso con algunos de los compañeros. Tenemos serios problemas locativos y tecnológicos que hacen que estas experiencias no son todos lo estimulantes que ustedes y que nosotros quisiéramos, así que, bueno, en principio vamos a seguir así. Si vemos que ahora hay una hora en curso que se van a liberar algunos salones nuevos también, si hay posibilidad de generar condiciones mejores como para poder replicar esas actividades presenciales, lo haremos. Si no tenemos la distancia, por lo menos a través de los prácticos vamos a establecer un vínculo directo en el cual, bueno, la idea es que igual, o sea, las clases grabadas para ustedes son una facilidad en el sentido de que las pueden ver a cualquier hora, cualquier día, 2 veces, pausarlas, pasarlas a 4X, no es una experiencia muy recomendable. Si ya en vivo no es muy recomendable, pasarla en 4X, menos que menos. Pero bueno, para ustedes entiendo que, o para mucha gente que incluso nos escribe que sigue en el interior, o que viene esporádicamente, no está residiendo, sí. Me fui a la mano. Entonces, bueno, a partir de la próxima clase vamos a seguir en modalidad videos grabados. Vamos a pasarlo por paso. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción hablando de lo que es la expresión técnica del proyecto. Nosotros pretendemos que ustedes a partir de la próxima semana, como explicamos en la clase del lunes, comiencen a trabajar ya en los grupos prácticos. Lo vamos a ver al final, pero les reitero que mañana a las 19 horas se va a habilitar la inscripción a grupos. Ustedes tendrán que elegir los horarios. Ahora después lo vamos a proyectar de nuevo. Hubo un pequeño cambio a raíz de algunas inquietudes que plantearon algunos compañeros que trabajan, necesitaban algún horario más tarde. Vamos a habilitar un grupo en un horario más tarde. Vemos, de acuerdo a la demanda que surja, si es necesario hacer algún cambio, algún retoque más. No se asusten por eso, porque bueno, todos los años nosotros proponemos algunos horarios y bueno, la demanda no siempre se acompasa con las voluntades de ustedes. Pero bueno, esos en principio son los que vamos a alargar ahora. Les decía que para eso ustedes van a tener que seleccionar un anteproyecto y pretendemos que ya para el fin de semana, o sea, para el viernes, ya le envíen cuando el docente de práctico los contacte, los van a contactar a través del mail. Ustedes, ya los que se hayan organizado en grupo, les envíen el anteproyecto que hayan seleccionado. Si eventualmente tienen dudas, se pueden mandar 2 anteproyectos, creo que tenemos duda de cuál utilizar, a los efectos de que el docente los sostiene. Importante que a partir del sábado al mediodía estén atentos al mail. No, a partir del viernes de mañana. Ya nosotros vamos a tener los grupos. En principio, algunos grupos ya pueden estar confirmados el mismo viernes. O sea, porque la mayoría de los horarios se consumen ya el primer día. Después quedan ajustes que es probable que algún grupo se termine de armar en el fin de semana. Yo digo esto porque los docentes se van a estar comunicando con ustedes en esta instancia a través del mail. Si ustedes no revisan el mail, no saben. Y no hay, la experiencia que tenemos es que no hay ejercicio del estudiante de construcción. No cortamos. Aprovechando el tema objetivo, hablando. Los que no están no lo escuchan. La carátula. No avanzó. Pero ven si ven la carátula es que ven la presentación. El tema es que por algún... ¿Sí? Ahora esa cosa. Ahí.
¿Sí? ¿Se ve? Bueno, pero tuve que salir y entrar. A ver, vamos a otra. Yo no puedo pasar de acá. Buena idea. Ahora sí anduvo. Anduvo el presentador y todo. Bueno, es como auto viejo, tiene que calentar. Y después arranca. Bueno, No sé por qué pasó. se escucha y se Se ve. escucha perfectamente. Es que Bueno, te da miedo. te decía que vamos a hablar, vamos a hacer una breve introducción acerca de la expresión técnica de los anteproyectos y después vamos a hacer una introducción a la temática general de los herramientas que profundizaremos después en la siguiente clase. En primer lugar, iba a hacer alguna aclaración referida a los contenidos de la plataforma EVO. Ustedes en la pequeña presentación, creo que el material está organizado por pestañas. En la pequeña presentación tienen el mail de comunicación general que tienen para cualquier cuestión que tengan comunicación con el equipo docente, lo hacen a través del ¿qué pasó? ¿Yo? No, fui. Ahí, no toques, saca el mouse ahí. ¿No? Vamos para adelante y para atrás. Tiene explicación. Bueno, les decía que el material va a estar organizado por pestañas. El material de apoyo general tienen algunos insumos que son de utilidad para todo el curso. Y después van a ver que la información se organiza por grupos temáticos, en la cual ustedes tienen los contenidos del curso. Como van a ver, en la pestaña introducción, por ejemplo, tienen las primeras clases. Tienen algunos contenidos acá de profundización, material de apoyo y profundización, son algunos manuales, algunos libros, el código gráfico que han utilizado, y algunos insumos relativos a este apartado o a esa pestaña. Así que ahí tienen para las clases, que habitualmente están en formato video, en formato PDF, y otros contenidos relativos a esa unidad temática para profundizar, porque como intentamos explicar en la clase pasada, los contenidos de este curso son muy extensos y las clases son simplemente una introducción a esas temáticas, pero no son en ningún caso todo lo que habría que saber sobre ese tema, sino que es solamente una puerta introductoria al tema y requiere que profundicen por muchas otras vías, sea a través de la bibliografía o a través de la muchísima información que hay en Internet. Nosotros tenemos algunos links ya guardados, en las clases van a encontrar otros, pero también está en la inquietud de ustedes de profundizar en las distintas temáticas, sobre todo en aquellas que les resulten menos familiares, para poder comprenderlas mejor. Nosotros vamos a partir de los anteproyectos que ustedes hicieron en el taller, los cuales tienen determinadas particularidades en cuanto a la forma de expresar esos anteproyectos, pero nosotros vamos a pedir que ustedes adapten esos gráficos de acuerdo a un interés particular que nosotros tenemos. O sea, nosotros lo que necesitamos es dibujo técnico. ¿El dibujo técnico para qué? Ustedes, lo que es la impresión de plantas de albañilería, por ejemplo, pueden incluir equipamiento, ¿no? A los efectos de visualizar mejor las dimensiones de los ambientes y cómo se organiza este equipamiento en las cortes, en las fachadas, en las perspectivas, en los renders aparecen sombras, aparecen algunas texturas vegetales, monos, autos. Para lo que es el dibujo técnico, que es el que nosotros utilizamos y el lenguaje con el que nos comunicamos los arquitectos en nuestra actividad profesional, muchos de esos recursos gráficos para mejorar la expresión no los utilizamos porque dificultan la comprensión de lo que nosotros queremos transmitir, que es elementos para poder materializar esa idea en un espacio completo. ¿Se entiende? No sé. Nada, porque arriba no se ve. Entonces, ¿para quién dibujamos? ¿No? Tenemos que comprender que lo que nosotros dibujamos no lo tenemos que entender nosotros, lo tiene que entender un tercero que va a recibir esos gráficos. Ese tercero, o sea, nosotros como arquitectos confeccionamos los planos, pero ¿quién recibe esos planos? Lo va a recibir un técnico de una empresa constructora que tiene que sacar metrajes para poder cotizar la obra, lo tiene que recibir un instalador para comprender
cómo está armado el proyecto, lo tiene que recibir un capataz, ¿verdad?, para organizar las tareas en el sitio, y para ellos toda la información superflua, no necesaria, confunde la comprensión de la idea. Entonces, el dibujo técnico es un dibujo muy austero, un poco aburrido, pero lo más claro y lo más conciso posible, que tenga toda la información necesaria para que alguien pueda trasladar esa idea, que es, digamos, es una abstracción de una materialidad, a un espacio concreto. ¿Está claro? Entonces, bueno, nosotros vamos a depurar, si se quiere, vamos a depurar entre comillas, porque no tiene ninguna connotación negativa, sino que simplemente esos gráficos los vamos a orientar a otra actividad, a otro fin. Entonces vamos a despojar las plantas de todos los elementos superfluos. Lo que sí vamos a incorporar mucha más información, ¿no? En general, salvo elementos gráficos, no hay mucha información en las plantas de ustedes. No hay ni siquiera, no aparece, por ejemplo, el destino de los locales, no aparece, muchas veces no aparecen picotas, ¿no? De qué dimensiones tienen los ambientes. ¿Cómo puedo materializar esa idea si no tengo ni siquiera las dimensiones indicadas de los... En primer lugar pensaré, bueno, las dimensiones de los ambientes, pero también tengo que incluir otra información, ¿no? Si yo coloco esta abertura dentro de este cerramiento, tengo que indicar cuál es la ubicación relativa, ¿no? ¿Dónde se ubica esa puerta? ¿A qué distancia de esa pared para poder replantear dónde queda ese vano dentro de ese cerramiento? Entonces, como verán, y eso solamente lo van a terminar de comprender cuando se vean enfrentados a reproducir en un sitio un anteproyecto, van a ver cuánta información habitualmente nos falta, ¿no? Esto lo tengo que inventar porque el plano me lo dice. ¿Entiendes? Entonces, puede ser un trabajo que a veces es hasta tedioso, pero dar toda la información necesaria para comprender un proyecto lleva mucho trabajo. Y cuanto más complejo es el proyecto desde el punto de vista gráfico, mucho peor, ¿no? Imagínense una de las obras esta de Gehry, ¿no? Producir planos comprensibles y ejecutables y toda la instrucción cuando algo es no ortogonal, ¿no? Y no hay un ángulo recto en toda la construcción. Obviamente que esa tarea se dificulta. Entonces vamos a ver que, además, todas estas malas noticias que le estamos dando, ¿no?, respecto al ejercicio profesional, vamos a darles alguna más. Así está completo. Está completo. Así, acá es todo verdad. Lo único que podemos asegurarle que todo lo que les decimos es cierto. Que la actividad nuestra no es totalmente libre, sino que está regida por marcos normativos, ¿verdad?, por reglamentaciones, ¿no? Nosotros, cuando vamos a ejecutar una obra, tenemos que hacerla de acuerdo a las reglamentaciones de la entidad reguladora en el lugar donde vamos a construir. Si estamos construyendo Montevideo, tenemos que hacerlo de acuerdo a las exigencias de la normativa municipal. Y ahí establece cómo hay que hacer los planos, ¿no? Si falta información, voy a ir a presentar el permiso, ahora va a ser virtual también. Hasta ahora todo eso funcionaba de forma presencial y había un colega que amistosamente nos decía, no, vuelvo otro día porque me falta toda esta información, entonces nosotros nos vamos con la carpeta de planos, volvemos con los planos de vuelta, o ploteamos de vuelta. Antes había que agregar alguna cosa a mano, ahora hay que plotear de vuelta. Ahora va a ser virtual, con lo cual capaz que alguna parte del trabajo se simplifica, pero el hecho de la presentación, rechazo, volver para atrás y apuntar la información que te falta, no se zafa igual. Entonces tenemos que saber que, bueno, cuando vamos a presentar un plano, tiene que constar el destino del local, tiene que indicarse las dimensiones del local, ese local tiene que cumplir con dimensiones mínimas, exigibles, ¿verdad? Tiene que cumplir con porcentajes de iluminación y de ventilación, de acuerdo al destino. O sea, ¿cuántas veces se oyeron hablar de eso en facultad? Un montón. ¿Escucharon hablar de eso en facultad? Un montón de veces, seguramente. ¿No? ¿Nadie se los dijo? Bueno, por cierto, iluminación, ventilación. Ah, sí, claro. Sí. Bien. Yo no lo aprendí acá. Vos no lo aprendiste acá. Bueno. Entonces, no es tan fácil,
¿no? Tenemos que cumplir, para eso además tenemos que estudiar la normativa, porque si no conocemos la normativa difícilmente nos podamos apegar a ella. ¿Sí? Aparte de que las normativas varían, video, Por supuesto. Por suerte, en Uruguay son solo 19 autoridades departamentales, y gracias a eso tenemos 19 ordenanzas distintas. Por Sí, supuesto. precioso. La buena noticia es que se está trabajando en una unificación de la normativa de edificación desde hace unos cuantos años, pero por algún extraño motivo, como la patente única, muchas batallas, ya está el proyecto de normativa única, pero no se aprobó por todas las intendencias. Eso también tiene una parte de utilidad, que cada intendencia maneja un poco a su antojo determinadas cuestiones, pero seguramente dentro de unos pocos años eso exista, y seguramente facilite el ejercicio profesional, porque ahora nos puede pasar de que, bueno, cuando hay que hacer un ducto, y ver las medidas reglamentarias del ducto son distintas las de Montevideo que las de Maldonado o las de Urano. Entonces, es más, muchas de las intendencias departamentales del interior se rigen en muchos aspectos por la ordenanza de Montevideo, que es la más completa, la más extensa. Es en algunos casos demasiado completa o demasiado extensa, como uno quiera verlo, por ende muy compleja. Nosotros no vamos a profundizar demasiado en contenidos en cuanto a reglamentaciones, pero sí lo importante es que sepan que existen, ¿no? Que un dormitorio tiene que ventilar al exterior o a un patio reglamentario. No puede ventilar a un patio de 50 centímetros. Digo porque hay veces que... para Sancho, que está... Se armó un lío. Hay veces que vemos en los anteproyectos situaciones que no son reglamentarias, ¿no? Escaleras que no son reglamentarias. Saben que los baños interiores tienen que tener una ventilación, ¿no? Y esa ventilación tiene que ser por un ducto a un espacio abierto, y si no existe, no hay baño, ¿no? Si no hay ventilación, no hay baño, ¿eh? Es un depósito. Podría ser un depósito, pero no pongas los artefactos y no puedes hacer una casa con depósito sin baño, ¿no? Sí, obvio. No va a ser Pero aprobado. igual es fija la ventilación de 0,04, ¿no? Tenés 3 decímetros cuadrados por cada baño, ducto individual de 3 decímetros cuadrados por cada baño, con lado mínimo 2. Eso se lo vamos a decir en el práctico, porque si no tiene ducto, ¿no? Y el problema es que tiene un baño en planta baja, no va a ser un baño social en planta baja, y arriba tienen un dormitorio, ¿no? ¿Cómo hacen el ducto de ventilación? ¿No? Digo, es un problema. Podrá ser un ducto horizontal o lo que fuera, pero hay que preguntárselo para ver cómo lo resuelve. Son cosas que, algunas cosas mínimas, nosotros vamos a ver justamente a los efectos que ustedes visualicen, de que el acto de proyectar no es un acto tan trivial, que tiene que obedecer a determinadas reglas, como les decía el otro día, y que reglas mínimas, por lo menos visibles, evidentes, las vamos a intentar cumplir, aunque tengamos que hacer para eso alguna modificación del proyecto. De eso se trata, ¿no? Cuando no tomamos en cuenta alguno de los requerimientos, cuando advertimos que no lo tomamos en cuenta, tenemos que justificar. No hay vuelta, ¿no? Eso nos pasa en la actividad profesional todos los días, ¿no? Lo mismo que les va a pasar a ustedes, nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, Sí, y a eso se suman las características particulares del padrón, lo que se llaman las afectaciones, sí, que son otras características particulares con las cuales va a haber que proyectar. es cierto, las condicionantes normativas, o sea, retiros, alineaciones, alturas máximas, etcétera, asumo que cuando ustedes proyectaron, lo hicieron en función de las características de la normativa, que esa es más compleja todavía, porque habitualmente hay normativas por zona, o incluso por vías que enfrenta cada construcción. O sea, hay alturas máximas, por ejemplo, están reguladas en Montevideo, en muchos casos por la calle frentista y en otros casos por zona. Factores de ocupación del suelo, etc. Hay una cantidad de cuestiones normativas que tenemos que cumplir en nuestros proyectos, y si no cumplimos, tenemos que volver a la mesa de diseño para modificar este proyecto. Entonces, nosotros vamos a hacer un abordaje muy superficial de eso, pero sí vamos a llamar la atención sobre algunos aspectos muy groseros, digamos, que veamos que los anteproyectos no cumplen. Y ustedes tendrán que ajustar, siempre tratando de mantener las ideas originales de este proyecto, pero sí ajustarlo a esas consideraciones básicas. En los cortes de albañilería, ustedes van a ver que
aparece mucha información también, ¿no? Acá aparecen locales, los locales aparecen identificados también porque van a hacer referencia a una planilla de locales. Nosotros no vamos a hacer toda la documentación de obra con planilla de iluminación y ventilación, planilla de locales, no lo vamos a hacer solo un abordaje superficial, pero sí van a ver que esos cortes pelados van a empezar a incorporar mucha información. Y en particular, información relevante que hace a las cuotas altimétricas, a las alturas, no solamente alturas de locales, sino alturas de otros elementos, barandas, dinteles, antepechos de aberturas, etcétera, que son necesarios para poder materializar el proyecto y no surgen de la planta, claramente, porque estamos en otra decisión. ¿Está bien? Acá lo vemos un poco más de detalle, ¿no? Pero llamo la atención sobre el tema de las protecciones y las barandas, porque son aspectos que muy rara vez vemos que en los anteproyectos se toma en consideración. Y la facultad es un muy mal ejemplo en ese sentido también. Esta baranda que tenemos acá afuera es una baranda no reglamentaria. ¿Por qué no es reglamentaria? Porque tiene una altura, la altura es correcta, pero no tiene una protección. Si tiene un niño, no tiene un vacío importante, el niño se puede proyectar fácilmente. O sea, las alturas de la baranda de las escaleras son las que no tienen altura reglamentaria. Porque esta tiene altura, ahora es exigible, digamos, otro grado de protección. Que exige también, si yo quiero un diseño minimalista, purista o lo que sea, recurrir a determinadas tecnologías o a determinados materiales. Hoy tenemos toda la batería de protecciones de cristal, de laminado, de laminado, que me permite, digamos, y en muchos edificios ya lo pueden ver, de soluciones muy limpias, muy puras, no baratas tampoco, pero que en todo caso, digo, forman parte del proyecto y son cosas que tenemos que saber que las tenemos que incorporar. Si tenemos una terraza transitable, un vacío de la doble altura, un balcón o lo que fuera, o una ventana que da al vacío, si es la puerta-ventana, esto que parece una puerta-ventana, en realidad no es una puerta-ventana, sino que es una ventana alta, y da un vacío, tiene que tener una baranda, porque cuando la abro y es una corrediza, me voy para afuera, ¿no? Esas cosas las vemos todos los días en los proyectos, y bueno, la idea es también llamar la atención sobre esas cuestiones para que ustedes las vayan incorporando. Y vamos a incorporar también en lo que son fachadas y cortes, información escrita acerca de terminaciones, ¿no? También lo vamos a hacer en las plantas, pero en particular en estas piezas gráficas, en las cuales vemos superficies terminadas, vamos a indicar, puede ser a través de, ayudados a través de algún tipo de hatch, para diferenciar cuando hay más de un material, es posible hacer una expresión lo más lista posible, y indicar toda la variedad de materiales que concurran en esa fachada. ¿Tá? Van a decir, no, la fachada es toda revocada. Bueno, si es toda revocada, es lo mismo el revoque este de acá adentro que el revoque este de acá afuera, no son el mismo, ¿no? Podrían serlo, pero en este caso no lo son. Hay muchos tipos de terminación de revoques posibles, que obviamente que tendríamos que determinar cuál es el adecuado según nosotros. Si no tenemos claro cuál es la variedad tecnológica, digamos, tenemos que investigar un poco sobre ese tema para ver qué opciones hay y cómo especificarlo. ¿Está claro? Y esto exige conocer los materiales, ¿no? Yo pongo fachada revestida de cerámica, en realidad no estoy diciendo nada. El ladrillo es una cerámica, una layota es una cerámica, un ladrillo refractario, un cerámico esmaltado, un porcelanato, un grés, un revestimiento porcelánico sin piedra, estos de grandes formatos. O sea, hay un espectro de materiales cada vez más amplio que hace que tengamos que ser más cuidadosos en la especificación de los materiales. Para eso tenemos que estudiar. No hay vuelta. Pero no solamente nos quedamos en las terminaciones de las paredes, sino que también tenemos que determinar de qué material son las aberturas, ¿no? Las envolventes son cada vez más importantes, no solamente los muros, sino en general todos los herramientas translúcidos, y la importancia de los vidrios dentro de los herramientas, cuando muchas veces es la primera o en algunos casos la única barrera desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista de la seguridad, cuando el edificio es mayoritariamente una envolvente vidriada. Entonces también especificar los vidrios es todo un arte, o toda una ciencia,
cada vez más compleja, porque cada vez tenemos más variedad de tipos de vidrios con distintas características de desempeño térmico, distintas características de seguridad, por lo cual en muchos casos nosotros mismos tenemos que recurrir a especialistas que saben mucho más de esto que nosotros, que dominan la variedad que hay en el mercado, para asesorarnos, para elegir correctamente los vidrios asociados a nuestras herramientas. Entonces, hay una cantidad de elementos que concurren a definir esas envolventes que ustedes obviamente están empezando ese camino, no van a tener todas las respuestas el primer día, por supuesto, pero sí sepan que es un mundo ancho y extenso que nunca vamos a terminar de manejar totalmente. Así que tómenselo con calma, para dramatizar todas las dudas que tienen ahora, obviamente que de a poco se las van a ir sacando, y otras van a convivir con esas dudas. Siempre estamos en proceso de aprendizaje, así que es un proceso que nunca termina. El curso pretende avanzar hasta poder llegar a terminar el detalle constructivo, que es no solamente eso que vemos, cómo es, ¿no?, la definición de las terminaciones, sino que a partir de eso vamos a reflexionar acerca de la materialidad total del proyecto. Lo cual nos lleva a plantearnos cómo es el diseño estructural, de qué material vamos a hacer las estructuras, ¿verdad?, cómo son las terminaciones, cómo son las instalaciones, que en muchos casos están implícitas dentro de los cerramientos, ¿no? Acá tal vez no es un muy buen ejemplo, porque en general nosotros las instalaciones eléctricas vemos solamente las plaquetas y las luminarias, pero acá tenemos un caso de instalación mixta, en el cual tenemos algunos tramos de cañerías vistos y otros que discurren, por ejemplo, por encima de este cielo raso para comunicar estas plaquetas con las luminarias que están en el cielo raso. Pero en muchos casos, digo, en la mayoría de los casos, diría que la instalación eléctrica la hacemos embutida, por lo cual en algunos casos forma parte del detalle. O sea, hacemos una instalación de una losa radiante, por ejemplo, una calefacción de piso, requiere de acondicionar térmicamente para aprovechar mejor el calor producido, ya sea por un cable, por un caño calefactor, y organizar de esa forma el detalle constructivo. Ustedes ven esto ahora y seguramente a muchos tienen una sensación de agobio, porque cómo llego, desde todas las dudas que tengo ahora, a poder definir todos los elementos que concurren a un detalle complejo. De vuelta, es un camino largo, pero bueno, ya, por parte lo iremos abordando y empecemos a transitar de acuerdo a la complejidad de los anteproyectos de ustedes también, hasta dónde podemos avanzar en esta etapa de la carrera que estamos. Es lógico también de que no lleguemos a todas las respuestas, pero sí por lo menos a empezar a andar en ese camino. Para complejizar un poco también el problema aún más, como explicamos el otro día, estamos en un tránsito hacia estamos en una transición tecnológica desde formas de construir o modos de construir más tradicional a otras tecnologías alternativas, a otros materiales alternativos que implican revisión de algunas formas de construir que estaban muy arraigadas y a las cuales estábamos muy familiarizados. Ustedes, la ventaja que tienen es que no están familiarizados a lo viejo. Entonces seguramente les resulte más fácil la transición a las nuevas tecnologías, porque no están como nosotros, que nos formamos con un modo de construir, digamos, muy presente, muy arraigado, muy recurrentes o repetidos, y estamos procesando, digamos, hasta ideológicamente esos cambios, y eso siempre está teñido de subjetividad, ¿no? Ustedes ya vienen con ese cambio tecnológico instalado. Lo importante es que sean capaces de hacer valoraciones críticas en cuanto a que, bueno, esta tecnología alternativa es mejor, es peor, en qué cuestiones implica una mejora, qué pierdo y qué gano con este cambio tecnológico, con estos materiales alternativos. Entonces, bueno, eso, la resolución constructiva, cuando coexisten en muchos casos, nuestros edificios siguen teniendo en muchos casos envolventes que siguen pareciéndose bastante a una construcción tradicional
pero que en muchos casos al interior incorporan mucha tecnología nueva o alternativa. Son pocos los edificios construidos integralmente con tecnologías nuevas, ¿no? Los edificios, estoy hablando de edificios urbanos, ¿no? El típico edificio entre medianeras, ¿no? Que está condicionado además por las preexistencias, la matriz de la estructura de hormigón es muy pesada, además de pesada por los kilos, pesada estructuralmente, y nos cuesta mucho salir de eso. Lo que se hace mucho, como explicábamos el otro día, es, en estos últimos años se ha racionalizado mucho la construcción tradicional, por ejemplo, incorporando encofrados tecnológicamente más avanzados que permiten, por ejemplo, un armado muy rápido, un desarmado muy rápido, ¿verdad? Sin liberar el apuntalamiento, por ejemplo, y armar que el ritmo de obra sea mucho mayor, que tengamos menos desperdicios de material asociado a los encofrados. Los encofrados permiten muchos reusos, que por cierto son mucho más caros, y que si yo tengo que hacer una obra chica, seguramente no me conviene comprar un encofrado racionalizado que sale mucho dinero, que son encofrados metálicos, chabones fenólicos. Pero se puede hacer cosas híbridas, transitando en la dirección de buscar mejor productividad, acortar los tiempos, más o menos lo que explicamos el otro día, la lógica que estamos intentando transitar. Nosotros, como les decía la clase pasada, vamos a hacer un abordaje preliminar del diseño estructural. Pretendemos que esa sea después del ajuste de albañilería, hacer un planteo estructural básico. A la interna del equipo docente esto ha traído muchos debates a lo largo de mucho tiempo, porque en algún caso podemos entender que está por fuera de lo que es el objetivo central de nuestro curso. Pero un proyecto sin estructura, como que no existe. Y el diseño estructural prácticamente no se aborda en la facultad. La facultad, en el cambio de plan, perdió, primero perdió un curso y después perdió 2 cursos de estructuras. Hoy tenemos 2 megacursos de 12 créditos que son realmente pesados y que de diseño estructural hablan poco. Entonces, me parece que es importante, aunque sea hacer un abordaje de vuelta, esquemático, preliminar, pero que les permita visualizar la integración de la estructura dentro de las herramientas. Entonces, vamos a intentar hacer esquemas estructurales, sencillos, básicos, que no los trataremos de no ceñirlos exclusivamente a estructuras de hormigón armado, pero que la mayoría de los proyectos de ustedes como que se llevan más con ese tipo de tecnología, pero no lo vamos a cerrar en ningún caso. Vamos a hacer una aclaración. Cuando nosotros vemos una planta de albañilería, supuestamente lo que estamos haciendo es un corte por un plano horizontal, aproximadamente 1 metro del nivel del piso, tirando hacia abajo. Eso es lo que, la abstracción de lo que es un plano de albañilería, ¿no? Un corte por el plano horizontal mirando el piso. ¿Está claro? Entonces, acá tenemos una estructura de planta baja, planta alta y un subsuelo, en la cual la planta de subsuelo es un corte por acá, planta hacia abajo, la planta baja es esto, la planta alta es esto, y la planta de cubierta, la albañilería cubierta o las azoteas. Cuando veamos la estructura de este proyecto, en realidad vamos a estar viendo otra cosa. En realidad la estructura es un corte por un plano tangente al plano del piso respectivo. Entonces vamos a hablar de estructura sobre subsuelo para designar al encerramiento, al entrepiso que divide el subsuelo de la planta baja. Sobre planta baja a el entrepiso que divide planta baja del primer piso. Sobre planta alta, para este caso la cubierta. Esa es la notación habitual de la planta de estructura. Sobre planta baja, sobre el primero, sobre planta alta, sobre el subsuelo, etc. Y lo de abajo quedará para la representación. Eso lo vamos a ver apenas ingresemos al abordaje de la estructura. Algunas consideraciones acerca de la representación gráfica, de la representación a escala y cómo representamos el proyecto en el terreno.
cuando construimos, estamos reproduciendo el dibujo sobre el terreno a escala 1:1, ¿no? O sea, una unidad métrica en el dibujo equivale a 1 metro en el suelo, en el terreno. Y así hacemos la operación que se llama replanteo. Ahora, normalmente los dibujos que nosotros hacemos, los hacemos a escala. Esto que parece muy elemental lo que estoy diciendo, a veces nos encontramos con sorpresa de que ustedes en el examen preguntan en trajeron un escalímetro, ¿cómo hago esto a escala 1:100? Con una regla en la mano. Nosotros no podemos creer. Creo que esto forma parte también de la pérdida de expresión gráfica como una asignatura autónoma, que esto quedó absorbido del programa de taller. Me parece que se desdibujaron algunos contenidos. Ese es el diagnóstico primario que yo tengo para hacer, porque digo, estas son cosas que antes no pasaban, pero ustedes ahora pueden haber llegado hasta acá sin haber visto nunca un escalímetro. Es tan loco como eso. No es culpa de ustedes, es culpa de la institución, en todo caso. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, la escala siempre es imagen sobre realidad, ¿no? Un dibujo a escala 1:10 quiere decir que 1 centímetro en el dibujo equivale a 10 centímetros en la realidad. Y a 1:100, 1 centímetro en el dibujo son 100 centímetros en la realidad. La escala más fácil es 1:100 porque 1 centímetro equivale a 1 metro, ¿no? 1 centímetro equivale a 100 centímetros, 1 sobre 100, ese es el sentido del 1:100, ¿no? Imagen sobre realidad. Esto ya les digo, parece elemental, pero bueno, capaz que no lo es tanto, y bueno, estamos recalcando un poco de eso. Vamos a tratar de trabajar a los efectos del curso en lo que sea elementos gráficos a entregar a escala 1:50. Nosotros cada vez más, para simplificar el trabajo en el práctico, estamos trabajando en formatos virtuales, por lo cual ahí tenemos otra dificultad. Cuando ustedes dibujan todo digital, ahí no hay escala. Ustedes meten zoom y dibujan la cabeza de un tornillo con total precisión, pero después esa cabeza del tornillo en un plano a escala 1:200 es un punto negro, ¿no? Y si un tornillo, miren si dibujan miren qué gracioso como están colocados los tarugos acá en la tabla de piso, ¿no? No miren este piso demasiado. Si dibujaran todos los tarugos acá, seguramente, ¿no? Hay cosas que yo veo en un detalle a escala 1:10, pero que no debería ver en un plano a escala 1:200, ¿entiendes? Entonces, si todo aparece en el mismo dibujo, ¿no? No tiene sentido. Entonces, hay veces que ustedes meten lupa, dibujan cosas chiquitas, ¿no? Después cuando van a plotear o a imprimir a escala 1:50, se ve una cosa toda negra y no se distingue nada. Entonces, eso va un poco en el manejo de los layers, ¿no? De que de repente hay cosas que se dibujan para visualizar a determinada escala y hay otras que no, que a determinada escala desaparecen, ¿entiendes? Pero eso es un peligro de dibujar en CAD, de que no todo es visible a la misma escala. Hay cosas, cuando estamos en un plano 1:200 pretendemos ver determinado tipo de definición, de detalle, y cuando hacemos un detalle a escala 1:10 queremos meter la lupa y queremos ver organización de capas, espesores, tamaños relativos. Entonces, tenemos que ser capaces de discernir cuando dibujamos digital qué cosas corresponde expresar en qué pieza. ¿Claro? Esto me parece que no está de más explicarlo porque muchas veces no se visualiza dibujando tanto. Les decía que la otra dimensión es la dimensión altimétrica, ¿no? Ahora vamos a explicar un poco más acerca de esta cuestión, que lo vamos a indicar en plantas o en cortes, la cota altimétrica correspondiente a cada plano, en principio a los planos principales, o sea, los planos de piso de planta baja, de piso, del primer piso, segundo, tercero, etcétera, o de subsuelo, sí. Pregunta, ¿vamos a utilizar 0,0 como base o vamos a usar 4? Esa es una buena pregunta, que tal vez no es para hoy, pero vamos a hacer un comentario. Está como muy arraigado el concepto de planta baja, que llamo cero, ¿no? Como que todo tiene origen en la planta baja. Cuando usted se enfrenta a un terreno baldío para construir, ¿dónde está el cero? ¿Dónde está ese cero de planta baja? No está, ¿no? Sos vos el que tenés que decir dónde está el cero de planta baja, ¿no? Está en la configuración de terreno y ahí se ve. Sí, pero ¿surge del terreno? No, una medida Surge de cómo vos querés posicionar. Este es el rascacielos que yo voy a construir, el rascazuelo.
¿no? Este es el rascasuelo. Permiso, perdón. Si este es el terreno, ¿no? Yo puedo poner este rascacielos acá, Y que eso sea el cero. ¿no? Bueno, mi cero planta baja es este, pero para llegar del terreno acá tengo que hacer la rampa, la escalera, ¿no? Tomamos la facultad como ejemplo. El plano principal de la facultad está a 3 metros y pico por encima de la calle, ¿no? Se accede por una escalinata, no se accede a nivel, ¿no? Sería medio loco llamarle cero al nivel, Sí, al nivel. ¿no? Si pensamos en el terreno preexistente. Pero en todo caso es una voluntad de proyecto. Estoy todavía tratando de discernir por qué fue así. A veces la explicación está en las diferencias altimétricas que tiene un terreno, ¿no? De cómo se posiciona el objeto, porque no siempre el terreno es una mesa, ¿no? Sabéis que Montevideo en particular y muchas ciudades del interior son ciudades bastante chatas, no hay en un terreno urbano, no suele haber grandes diferencias altimétricas, pero si ustedes se fijan acá, en particular el terreno de la facultad, que es un terreno muy grande, cuando vamos por España, vieron la pendiente que hay, la pendiente salada. Y eso exige que en algún lugar me voy a vincular más próximo al nivel preexistente y en otro lugar me voy a despegar si mantengo un plano horizontal. Y eso es una decisión de proyecto, ¿no? Si en algún lugar me queda nivel, en otro lugar baja 3 metros, o bajo, hago promedio, nivel el terreno, o sea, son todas decisiones de proyecto. Entonces, una cosa que hay que erradicar es llamar la planta baja nivel 0. El nivel 0 está en algún lugar que yo voy a tomar en el terreno, o un mojón, voy a tomar un mojón y voy a decir, voy a tomar niveles a partir de este 0. Y entonces, mi nivel de planta baja quiero que esté 57 centímetros por arriba de esto, o quiero que esté 1,20 m por debajo, ¿no? Vieron que hay edificios acá en la Rambla que el hall de entrada lo tiene en la Rambla, no necesariamente la Rambla, ahora en Positos hay edificios que tienen el hall de entrada de 1,5 m por debajo. Sí. ¿A quién se le ocurre? Esa es una buena respuesta. ¿Tienen una mejor? Como la altura máxima está topeada por normativa, ¿no? Estamos todos de acuerdo que la mejor opción no es tener el hall de entrada 1 metro para abajo, que nada, bajar 5 escalones con la posibilidad que se inunde, etc. Pero con eso gana un piso vendible. Es la lógica del mercado. En Malvin hay un edificio que tiene toda una elevación hecha, construida delante del edificio, porque del nivel de tierra es que se le toma la altura máxima del edificio. Entonces el paliete queda detrás de esa loma que tiene su muro de contención, entonces tienes todo el palié vidriado y te das contra el muro de contención de lo más lindo. Que no hay plantas que están llenas de mugre. Es más inteligente que del lado de la Brava, está hecho un edificio relativamente nuevo. Ay, el que se llenó de agua. el que se llenó de En agua. una de estas. Pero fue una cosilla, ¿no? ¿no? Estaban las olas adentro del hall. Una piscina. Claro, para estaba para abajo. Ya, basta con que haya fallado una bomba o lo que sea, porque algún sistema de drenaje debe haber tenido. No, y deben haber puesto la bomba también por debajo del nivel de tierra. El tema es que ahí tenés que tener una bomba, un grupo electrógeno para cuando se corte la luz, active la bomba y que el grupo electrógeno funcione el día que tiene que funcionar. Porque va a estar 20 años sin funcionar, el día que tiene que funcionar, por supuesto, como dijo Murphy, no va a funcionar y se va a inundar. Eso no decía hace 30 y pico de años un docente de sanitaria. Nunca se confíen exclusivamente en lo mecánico. Yo le decía a la tecnología no resuelve todos los problemas. Si estamos jugados exclusivamente a la tecnología, estamos jugados, ¿no? No siempre es la mejor receta, por lo menos para dormir tranquilo. Entonces, bueno, nada, quiero avanzar con esto porque no nos vamos a detener mucho. Lo representamos acá. Si nosotros queremos reproducir este perímetro edificado que está representado ahí en color naranja dentro de un terreno, lo que vamos a utilizar es un eje de coordenadas de X e Y a los efectos de hacer el replanteo de la construcción en el suelo. En general, el cero, este es lo que llamamos el cero planimétrico, el origen de cotas X e Y que podemos evitar. Este cero altimétrico puede estar por fuera del área edificada o dentro del área edificada. Dije altimétrico, perdón, planimétrico. El cero planimétrico
puede estar ya dentro del área edificada o fuera del área edificada. La ventaja de colocarlo adentro es que tengo una construcción en altura que es más fácil de transportar en altura dentro del área edificada que si me quedo afuera, ¿no? Está 2 metros afuera, tengo que hacer una torre, digamos, tengo que referirlo o trasladarlo hacia adentro, con lo cual tengo que adaptar todas las cotas, con lo cual no es una muy buena receta. Pero bueno, hay muchos criterios respecto a eso también, que no nos vamos a poner a juzgar. Habitualmente se hace una valla de replanteo perimetral, y acá lo que ven ustedes es el pasado de lo primero que vamos a construir. Que otra de las cosas que tenemos que entender es que nosotros agotamos mucho la planta terminada, pero para realizar ese muro que tiene 30 centímetros, cuando yo le aplique los revoques o los revestimientos de terminación, yo previamente a eso tengo que ejecutar, ¿qué tengo que hacer antes? Tengo que hacer la estructura y empezando por la cimentación. Entonces lo primero que tengo que acotar es la estructura, ¿no? Porque el resto no me va a importar demasiado en esa etapa de la obra. Entonces lo primero que se traza en el terreno son los dispositivos de cimentación. Acá en este caso es un cimiento corrido, una zapata corrida. En otros casos pueden ser patín, para lo cual lo primero que se hace es se materializa el eje, centro de los dos ejes del patín, y a través de esa valla de replanteo, que por lo general se coloca 1 metro por fuera del perímetro edificado, se colocan clavos donde están las líneas principales que yo quiero materializar, y a través de cuerdas, o alambres o tanzas, estos hilos, estos cordeles de replanteo, que con una plomada se llevan al suelo para indicar los ejes de forma más rudimentaria. Sí. Gracias. ¿Cómo se llaman las zanjas? ¿Las zanjas? Zanjas o pozos. No tienen. Coloquialmente llamamos pozos. Muchos libros lo llamamos zanjas. Perfecto. Diga. Con respecto al tema de la estructura, también se utiliza un cero como por ejemplo. Es el mismo, normalmente lo acotás con el mismo cero, porque si no te volverías loco del cero planimétrico para la estructura que para la objetiva. Claro, Se hace el mismo a día. partir de ese cero se toma una cota acumulada. Ahora lo vemos. Es el mismo cero planimétrico. Entonces, decíamos que en un primer nivel tendríamos lo que llamamos cotas parciales, que básicamente lo que permiten es materializar los cerramientos, pero en un nivel más profundo vemos lo que llamamos cotas acumuladas, y acá lo vemos repetido en un plano de estructura. Acá lo que ven exclusivamente son bases, patines en este caso, vigas de cimentación para ver una planta sencilla, ¿no? En los cuales tiene que, en este caso es una construcción de una planta, el origen está acá afuera, este es el 00, XY. En AutoCAD es fácil, porque cuando ustedes ubican el cero planimétrico, ubican la construcción respecto a eso y pueden hacer el acotado automático. Con lo cual no da mucho trabajo. A veces lo que hay que hacer es revisar el acotado automático, porque si hay errores en el dibujo, el acotado automático copia los errores del dibujo. Y el error, fuente de errores frecuentes no es. De un dibujo mal hecho, cuando uno hace acotado automático, las cotas salen mal, no quedan alineadas. De repente un pilar queda 1,5 centímetros fuera del eje de otro, que debería estar enfrentado. Entonces, el acotado automático exige dibujar de forma precisa. Entonces, a ver si lo vemos a través de algunos de los ejemplos aislados. Ustedes tienen una base acá, tienen los dos ejes materializados, y dice, acá hay que relacionarlo con esta, acá está el cero, este eje está separado 1 metro de este eje, o sea, esta distancia entre las X es 1 metro, acá está la acumulada 1 metro. Esta base que tiene 1 metro por 1 metro, tiene caras 0,50, 1,50. Estas son las caras exteriores. Y esta viga, que dice que mide 30 por 30, el eje es el mismo del eje de esta base, que es 1 metro, pero ven que las cotas de las caras están acá abajo, 0,85 y 1,15. ¿Está claro? O sea, es referir cada cara a qué distancia está del cero, ¿no? Cada una de las caras. Lo pueden ver expresado de distintas formas. Acá está expresado como líneas paralelas, pero en otros casos se expresa con vectores, ¿no? Pueden indicar un vector representando cada uno de los planos y la distancia del eje respectivo. ¿Está bien? Eso después lo vamos a ejercitar si
llegamos a tiempo, en el práctico podemos ver algún ejemplo de cotas acumuladas. No es nuestro objetivo principal, pero bueno, por lo menos explicar qué surge de acá. ¿Qué es lo que nos permite el acotado? El acotado acumulado lo que nos permite es minimizar el error de replanteo. O sea, si yo tengo una sucesión de cotas, imagínense en un proyecto de cierta complejidad, que tengo una sucesión de cotas parciales, cada vez que yo tomo una medida, es posible que yo incurra en un error de medida, que en vez de marcar 30, marco 29,7, ¿no? En vez de marcar un metro, marco 1,01. Y ese error, si yo voy marcando cada vez desde cero, lo voy arrastrando a la medida siguiente. Entonces, la ventaja de hacer cotas acumuladas es que yo dejo el origen fijo, tiro la cinta y marco todas las medidas con el mismo origen. Entonces, podré tener un error de medida de un par de milímetros en una de las caras, pero no voy a arrastrar ese error a la medida siguiente. Ese es el sentido de las cotas acumuladas. Dime. Ahora cuando pongamos acá, considerada en la puerta del muro y después frontera. No, podés tener la medida total y las particiones a su vez. O sea, tendrías que replantear esto, lo que tendrías que replantear es cómo es este vano, ¿no? En dónde está ubicado el vano dentro de la extensión total de la pared. Entonces, a esos efectos lo que tendrías que tener es, bueno, acá en este caso no hay mocheta, lo que llamamos mocheta de este lado. Entonces, el propio marco de la abertura. O sea, que acá arranca completamente tangente con el cerramiento. Acá arranca de cero hasta, ¿no? De cero, esa línea no tiene por qué ser cero. Capaz que esa línea era más o menos corta. Pero el siguiente paramento terminado es este, ¿no? Estos marcos y estos muros terminados. Si querés ubicar esta abertura en ese cerramiento, lo haces indicando las caras de las mochetas que corresponden a la abertura. De todas formas, antes de eso, pero hay que ir para atrás en el proceso. O sea, porque para que esta superficie terminada me quede acá, me tengo que ejecutar. Si esto es un muro de mampostería, tengo que hacer un muro que quede 2 centímetros más atrás, o más adelante, ¿entiendes? Para que revocado me quede terminado en esta línea. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Sí. O sea, no necesariamente replanteamos caras terminadas, sino que lo que hacemos es desde lo primero hacia adelante. Primero lo que replanteamos es la estructura, ¿no? Como decíamos, los ejes de los patines, ven, acá están haciendo el pozo y están. Esta es una tarea además que ustedes imaginarán que tiene un grado de imprecisión, porque yo hago un pozo en arcilla o un pozo en arena, la arena se me desmorona, ¿no? El pozo puede quedar un poco más grande porque se me desmoronó de un lado, entonces el patín de repente quedó un poco más grande, pero bueno, lo importante es que el eje esté donde tiene que estar, porque el eje va a ser donde va a seguir el pilar, ¿no? Que quede centrado respecto a la superficie nominal del patín. ¿Se entiende? Pero después de hacer el patín, yo tengo que hacer, por ejemplo, si es una obra convencional con albañilería, tengo que hacer lo que se llama el rústico de albañilería, ¿no? Entonces, una pared, vamos a hacerla fácil, una pared de ladrillo de 15 centímetros, espesor nominal terminado, ¿no? Yo lo que tengo que hacer primero es hacer la pared de 12 para después aplicarle los revoques. Entonces, no necesariamente tengo que replantear la pared terminada, sino que tengo que replantear es el rústico, donde quiero que queden las caras rústicas, para que después cuando aplique la terminación, me queden las caras terminadas alineadas donde yo quería. ¿Entiendes? Es como hacer el esqueleto antes de, ¿no? O hacer el bizcochuelo antes de ponerle el baño. Esto es más o menos lo mismo. Utilizando tecnologías livianas, lo que tengo es mayor precisión, si se quiere, porque trabajamos con elementos estandarizados, ¿no? En la construcción tradicional tiene implícito alguna incertidumbre siempre, porque el espesor de las capas de terminación es nominal y en los hechos variable, ¿no? Porque el espesor de revoque va a depender de qué tan rústica es la pared, si está perfectamente cuadrada, si está perfectamente aplomada, ¿no? Si tiene muchas oquedades, muchas irregularidades, cómo era el manpuesto de la pared. Entonces, un espesor nominal de 1,5 centímetros, de repente termina en 3 centímetros. O en algunos casos, es más. No debería decir qué tan horrible puede ser un revoque, pero ya lo vamos a ver. Sí, Juan, en la pregunta que ella hacía, ella se refería solamente, a cotas acumuladas o cotas parciales.
No tengo ni idea. Ah, Realmente no tengo idea. No, supongo que, o sea, para ubicar una abertura dentro del Hasta el muro, momento nunca me tocó Porque hay en ningún muchos curso planos donde uno acotar. empieza a ver cotas acumuladas de todo. Y termina siendo un plano que es imposible de revisar y las cotas te empiezan a quedar una montada arriba de las otras. bueno, por vamos que materializado así. Esta es la abertura que usted tiene que materializar, ¿no? Vos previamente, si vos la vas a murar, lo que llamamos a murar, que es incorporado por vía húmeda a un rústico de albañilería, vos tenés que hacer un muro con cierta holgura perimetral, ¿no? Con una holgura para que acá pueda murar. ¿Entiendes? Normalmente en una abertura para murar dejás 2 o 3 centímetros, ¿no? Para poder calzar el mortero de amure, ¿no? Que llene esa cavidad. Pero tenés que dejar un vano, si vas a hacer una abertura unos 50 por 1 metro, dejás un vano de unos 56 por unos 06, o unos 55 por unos 05. Ser más grande que la abertura que vas a colocar. Si vas a colocar una mampara en seco, no, porque no, tu holgura, como lo vas a atornillar a una superficie determinada, podés dejar un par de milímetros por lado. ¿Entiendes? Mientras la pared esté correctamente nivelada, ¿no? Y los ángulos cuadrados, una holgura mínima para colocar ese cerramiento dentro de los parámetros que lo contienen. Vamos a hacer planilla de aberturas. ¿Dónde está el estudio? No, hay una batalla. Las planillas de aberturas en sí mismo pueden ser una cosa muy tediosa, poco productiva. Lo que tenemos que aprender es el concepto de qué cosas son importantes de diseñar una abertura, ¿no? No es así. No. Viene todo estándar en Estados Unidos o en Canadá, o vos agarrás un catálogo y decís quiero una abertura tal, otra tal, está todo inventado, salvo que quieras hacer. Acá todo se es a arma medida. todo. Todo es a medida. No hay está. Hay Estándar hay, algunas- perdón. Vos vas a casa fulano y ahí el loco tiene en su taller, porque Lo vende digas, no, aberturas que no lo prontas, que tiene su estándar. No hay un estándar de mercado, no hay un catálogo universal. Si alguno tiene algún vínculo con alguna carpintería de aluminio, sería muy interesante que se avanzara eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que es un mercado muy chico, ¿no? Entonces, es muy difícil poner de acuerdo a todos los actores cuando no hay una... Está muy arraigada la cultura que cada uno hace las aberturas a medida. Entonces, eso te da mucha libertad de diseño, pero la productividad es baja, porque además, si vos lo único que te limitás es a decir, yo quiero una corrediza de unos 50 por 1 metro, en muchos casos lo que vas a ver es que por eso, si lo único que vas a especificar son las medidas exteriores, vas a tener una abertura de mala calidad, porque te van a poner el peor herraje, los peores accesorios, el cristal más barato que se pueda poner ahí sin que vos te des cuenta que se va a romper, ¿no? Claro, claro. Si no sos capaz de determinar vos qué son las cosas razonables que tendría que tener esa abertura para tener un desempeño eficiente, está frito, porque eso se va a encargar de hacerlo, va a depender de qué tan confiable es el proveedor tuyo de aberturas para resolverte el problema. Claro, los estándar serían solamente las medidas de largo y ancho. Pero podría haber De un uso. estándar que incluya una determinada calidad de especificaciones de acuerdo a normas o lo que fuera, Pero que esto es no lo que- viene por catálogo. que no hay un catálogo local. Si vos querés comprar aberturas de China, hay edificios que hoy importan todos los insumos. Hay, además, al amparo de algunas reglamentaciones para hacer grandes inversiones, los edificios grandes hacen importaciones directas, ahora muchas cosas de China, y te traen todas las aberturas de China. Ya las traen todas Que no necesariamente son malas. No. Ojo, Por una cuestión de precio, ¿no? Por ejemplo, el normativa, tenés que pasar el diseño de la abertura. Si vos pretendés que te haga algo particular, sí. Si no le podés dar las medidas, ellos te la van a hacer. Después, ¿qué te van a hacer por esa plata si no está explícito? ¿Qué rodamientos te van a poner en la corrediza? ¿Qué tipo de felpilla? ¿Qué espesor de cristales? ¿No? eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Hay correr el riesgo de que vos no te den una Claro, ¿cómo comparás? Además, cuando pedís 3 presupuestos y no está especificado, ¿cómo comparás lo que te está cotizando uno con lo que te está cotizando otro? ¿Entiendes? Si vos no tenés explícitos las características que tiene que tener la abertura, es muy difícil comparar, porque comparás vale
un 30% más, pero resulta que, ¿cómo me doy cuenta de que este me está cotizando barraje de mejor calidad o un cristal de seguridad o lo que sea si yo no lo especifique? Entonces, lo importante conceptualmente es, o sea, proyectar aberturas es para otro curso. Un curso solo para proyectar aberturas y vamos a ir sabiendo una parte de lo que tendríamos que saber. Pero lo importante es que ustedes entiendan la complejidad del proceso para que cuando les toque, por supuesto que hay casos de distinta importancia, ¿no? Si vas a hacer la abertura para un dormitorio en planta baja, con una protección de cortina enrollada o lo que sea, no es demasiado importante, pero si esa misma abertura de las mismas dimensiones está en un edificio, en un piso 15, en la Rambla de Punta del Este, está frito, ¿no? Es la misma abertura, pero no es la misma abertura, no está sometida a las mismas exigencias. Entonces, en un caso va a ser crítico que vos tomes otras consideraciones que no tomaste en otro caso. ¿Entiendes? Así de complejo es esto. Entonces, más importante que ustedes copien una planilla, de los cuales no llenan el 90% de las cosas, es que entiendan qué cosas son relevantes estudiar en el diseño de una abertura, que es un tema complejo, y a ustedes les resulta particularmente árido porque no están familiarizados a estas cuestiones, pero como ayuda, ¿qué es lo que pueden hacer? Por esto en su momento les cuesta. No reconocemos las cosas con las que convivimos todos los días, ¿no? Ustedes están parados arriba de un piso, sentados en una silla, atraviesan puertas, miran ventanas que no comprenden cómo funcionan, ¿no? ¿Qué pasa cuando me aprieto el botón de la cisterna? ¿No? ¿Qué mecanismo fantástico se desencadena que los efluentes se van por donde se tienen que ir, ¿no? El porqué de las cosas. Son arquitectos, ustedes vinieron acá, nadie los obligó. Tienen que comprender cómo funcionan las cosas, si no están fregados, ¿no? ¿Cómo funciona esta puerta? Que resulta que no tiene ni bisagra ni pomelo, no tiene ni pivot, está desplazado. Me encantan los arquitectos. Cuando es que se tratan de eso, bueno, corrió bien, Podría ser. ¿sabes por qué? No aporta mucho, lo único que aporta es que no tiene practicidad. Pero bueno, eso es un mérito bárbaro, ¿no? Vamos a ver de clases, será. Más bien que no, ¿no? Bueno. Es para que vean cómo es una puerta por un pivote en vez de una bisagra. Muy aburrida la puerta. Las cuadras portátiles en obra. El 345 famoso, ¿no? Antes la tontería, pero ¿cómo escuadrar en obra? ¿Cómo verificar una escuadra en obra? Utilizando Pitágoras, ¿no? La suma del cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de Pareto. Un triángulo de proporciones 3, 4, 5 es una gigantesca escuadra sin tener cuadra para verificar ángulos en obra, para alinear un replanteo, para verificar un replanteo. En el medio de la nada, cuando no tenemos elementos de que agarrarnos, es importante tener siempre alguna referencia práctica. Estas cuestiones las vamos a ver en el práctico, cómo expresamos herramientas a construir. Habitualmente los indicamos en negro, nosotros les vamos a pedir que lo indiquen en gris para poder diferenciar después cuando incluimos elementos estructurales. ¿Verdad? Vamos a diferenciar dentro de los herramientas los elementos de la estructura. Entonces vamos a indicar los elementos estructurales en negro, diferenciados de lo que es un cerramiento en gris. ¿Está bien? Si alguno tiene alguna reforma, el gráfico de rayado 45 grados implica un cerramiento de molar, y cuando indicamos un cerramiento en blanco, quiere decir un cerramiento existente que no se modifica en una obra. Bueno, acá tiene un ejemplo. El código gráfico es una aplicación de diseño que está realizada hace unos pocos años, está muy bien. Ustedes supongo que lo usaron, si no la utilizaron, la tienen ahí referenciada en el link para resolver muchas de estas cuestiones que están muy bien explicadas. Les decía respecto a la altimetría, ¿no? Que es trascendente todas las cosas que tenemos que representar en la altimetría, que no son solamente el nivel del piso, sino el antepecho, el cielo raso, ¿verdad? En muchos casos la solución a muchos problemas técnicos hoy en día
la hacemos a través de falso techo, ¿verdad? O de cielo raso, que oculta en muchos casos de cañerías o instalaciones que estén por encima. Acá tenemos instalaciones para los equipos, para las luminarias, en fin. De acuerdo a la complejidad de la obra puede ser un recurso válido para mejorar en algunos casos las instalaciones o para resolver instalaciones ocultas cuando no tenemos. Bueno, la altimetría, para la altimetría nos valemos de niveles ópticos o topográficos, hay niveles láser también que son muy útiles para replanteos interiores, pero que al exterior no son tan eficaces. Y para las cosas más rudimentales, ustedes van a ver en obras pequeñas se sigue utilizando lo que llamamos la manga a nivel, que es una manguera transparente que por vasos comunicantes, ustedes saben que de un extremo o de otro de la manguera el agua, algo que contenga burbujas de aire o lo que fuera, se nivela sola de un lado y otro y nos permite replantear, trasladar niveles de un lugar a otro extremo de la construcción de una forma bastante rudimentaria y de precisión básica, digamos. No deja de ser. Vamos a hacer una breve introducción, una continuación de los herramientas, del diseño de los herramientas y de la construcción del edificio como tercera pieza. La primera pieza con la que venimos de fábrica cumple una cierta función de protección, pero como estamos expuestos, entre otras cosas, a las vicisitudes del clima, ¿no? Y a distintos climas, nos valemos de una segunda piel que es nuestra vestimenta. Pero además de eso, necesitamos las envolventes arquitectónicas, que son las que consideramos nuestra tercera piel, o sea, nuestro abrigo frente a, por ejemplo, el fuego, cuando el sol, cuando el frío, cuando el calor, y a la cual, yo también lo mencioné otro día al pasar, cada vez le pedimos más cosas a nuestra envolvente, ¿no? Si pensamos, las condiciones de confort que teníamos hace 50 u 80 años eran extremadamente más bajas de las que ambicionamos hoy, por lo menos. Que está claro que todo el mundo no accede al mismo grado de confort, pero sí que lo tenemos como un horizonte, por lo menos dentro de nuestras pretensiones, o de muchos actores que demandan nuestros servicios, tienen un estándar de pretensiones en cuanto al confort que tiene la envolvente, que en muchos casos no llegamos a producir. Muchas veces nuestros diseños son ineficientes para lograr condiciones de habitabilidad o de confort acorde, muchas veces con el desembolso económico necesario para materializar ese arte. El otro día quedó medio trunco el tema de, haber preguntado cuánto sale construir, ¿no? Esa reflexión quedó corta, alguien me lo preguntó al salir, ¿no? Le pregunté cuánto salía construir, y un compañero dijo, estaba por ahí, ¿viste vos? Dijo, $1.000 a $1.500 el metro cuadrado. ¿Eso es caro o es barato? Imagínense ustedes una casa de 3 dormitorios. ¿Perdón? Sin aporte a BPS. Deberíamos hacerlo en regla. Deberíamos hacerlo en regla. En regla quiere decir con planos, con leyes sociales. No, por supuesto que sí. Podrías construir más barato, pero estamos hablando de construir en regla, ¿no? Entonces digo, pero para llevarlo a tierra, una casa de 3 dormitorios, medianamente confortable, pensemos en 100 metros cuadrados, quiere decir que construirla sin el terreno, perdón, estamos en un rango de $100.000 a $150.000, ¿no? Más el terreno. ¿Cuánto sale un terreno urbano? ¿Saben cuánto sale un terreno urbano? Depende de dónde. Pero un terreno urbano medianamente bien ubicado en Montevideo, sin pretensiones de ninguna. Entre $30 y $50.000. Tráeme dos. ¿Dónde compraste? ¿Dónde compraste? No había saneamiento, no había electricidad, no había agua, no había nada. Estás comprando con una duna. El valor de la tierra es de. Nunca dije que fuera por terreno. No. Terreno es. Hay muy pocos terrenos en zonas urbanas donde está visto también que el mercado está muy regulado por la oferta
de los promotores privados, en muchos casos, ¿no? Que son los que construyen con una pretensión de obtener un beneficio, ¿no? En determinados lugares que no siempre son los más económicos, ¿no? Pero la promoción de vivienda de parte del Ministerio ha llevado a que hoy no solamente se construye en la costa, sino que se construye mucho también en los barrios, ¿no? Porque hay determinadas exoneraciones fiscales que fomentan la inversión de los particulares fuera de la zona clásica, digamos, de la costa, ¿sí? Creo que también hay los diferentes sistemas constructivos, sobre todo lo que es la construcción de secos, contar con mano de obra más barata, por ahí tendrías un metro cuadrado y el material es más caro, no va a pagar mucho menos aporte, el tema del tiempo que dura la obra y el costo de la obra. Entonces, a veces se apunta a la construcción de secos, más porque lo que haces en 3 meses, en eso lo haces en 6 meses, Está claro, algo de eso hablamos también el otro día, ¿no? Que esta sustitución tecnológica viene a cuenta de menor insumo a mano de obra, que es uno de los factores que se encareció mucho en el último tiempo, pero que la paradoja es que terminamos gastando parte de lo que nos ahorramos en mano de obra y servicios sociales, lo terminamos gastando en tecnología o en materiales alternativos que son más caros que los que vienen a sustituir. Con lo cual acá la ecuación tampoco es que sustituyendo tecnología vamos a construir por la mitad. Los valores no han bajado mucho, pese a que cada vez incorporamos más tecnología, ¿no? Y más bien, en algunos casos sumás todos los costos y el costo del arquitecto, Una verdad relativa. Sí, es una verdad relativa, no es tan sencillo. Pero digo, construir es muy caro. Entonces, todos nuestros esfuerzos en racionalizar la construcción son bienvenidos, en pensar soluciones alternativas, en ver cómo abatir costos para ser más accesible en definitiva, o para hacer más cosas por el mismo presupuesto, ¿no? Porque en general la gente lo que tiene es un presupuesto agotado. ¿Qué podemos hacer con ese presupuesto? Pero el problema viene cuando con ese presupuesto nosotros construimos, pero nuestras construcciones no son eficientes, no brindan el confort. O sea, si construir es muy caro y además de eso, nuestro producto, que hoy hacer una casa en Montevideo hoy, en un lugar medianamente mediano, tenés que pensar en una plata, o sea, un terreno urbano en Montevideo, en zonas más o menos céntricas, puede duplicar o triplicar el valor que vos mencionabas hoy. Y de ahí para arriba, o sea, los terrenos urbanos, pasate una casa, llegan a valores de $600 el metro cuadrado, 800, o sea, podés arrancar de valores menores, pero no solamente un terreno donde podés hacer un edificio caro, sino en muchos casos arrancás de terrenos que van $80 a $100 para arriba. Entonces, construir es muy caro, tenemos que ser muy eficientes, ¿no? Porque por más esfuerzos que hagamos, no vamos a evadirnos de esa realidad económica que viene, porque lo empecé a decir el otro día, no terminé, con el dólar relativamente barato. Tenemos un dólar, si se quiere, atrasado. En estos últimos 20 años subió mucho menos que subieron otros insumos, entre otros los salarios. En cierta medida eso favorece que accedamos a tecnología, a vehículos, a computadoras, a televisores, ¿no? Eso viene de consumo, son más accesibles para el común de la gente, pero la contracara es que habrán escuchado hablar de Uruguay es un país caro, ¿no? La gente que viene de afuera dice Uruguay es un país caro. Una contradicción. Eso explica en parte por qué construir también es tan caro medir un dólar. ¿Y qué porcentaje del valor de la obra le queda? No, al arquitecto le queda lo que cobre por su trabajo. El arquitecto no necesariamente actúa como promotor, sino que puede trabajar en relación de dependencia contratado por el promotor por su honorario. Entonces el arquitecto puede ser el promotor, el desarrollador, pero no necesariamente el que se lleve la parte del león. Para eso tenés que tener un capital, entre otras cosas, o salir a pedir, o un mecenas. Vos contrataste a arquitecto, como la cuadrilla de obreros con el capataz,
también el arquitecto vaya a la lista de obras. ¿Cómo se llama esto? Sí, la dirección de La obra. dirección de obras. Claro, no es lo mismo que sea proyectista y director de obra. No, ganan dos veces No, una paga. son funciones distintas. A pequeña escala es muy común que sea el mismo arquitecto, pero no necesariamente tendría que ser así. En todo caso sería deseable que fuera así, porque en todo caso bancate Claro, todos los bancate defectos lo que tiene tu proyecto Sí, para pero lo que está materializarlo. ocurriendo es otra cosa. Lo que está ocurriendo es que están contratando directores de obras jóvenes porque salen aparatos pensando que van a tener como recién recibidos, ¿no? Y eso tiene un riesgo. Siempre digo que hay que ponerse en dupla para ese trabajo. Bueno, sigamos, porque nos fuimos por las ramas. Si quieren hacemos una tertulia de boliche fuera de clase. Acá tiene preguntas. Sí. No, le quiero contestar a Pedro de la clase, porque en realidad me pasó la clase pasada, que tengo que a las 8 en el horario, y según el horario que tenemos estipulados es 30. No, 18:45. 18:45. Ah, recién 45. A nosotros nos marcaron 18:15 a 19:45. ¿Y en qué horario es en realidad entonces? Ese es el que fijó Bedelía, pero no te preocupes porque a partir de la próxima clase no vas a tener ese problema. Ok. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que es posible que llegues tarde. La buena es que va a ser la última vez que vas a llegar tarde. Veámoslo desde ese punto de vista. Pero también tenemos material. También la vez material. No, que no seguimos con clases presenciales. Seguimos con los prácticos a partir de la semana que viene. El lunes se arranca. Hablamos en la clase pasada de una cantidad de exigencias que tenemos que considerar, que como vimos en algún punto pueden ser hasta agobiantes. O sea, cómo consideramos todas esas exigencias simultáneamente, si en algunos casos no podemos caer hasta en contradicciones, ¿no? Porque si contemplo esta, dejo de contemplar la otra, ¿no? Cuando entre otras está la economía, ¿no? No siempre es posible adoptar las mejores decisiones de proyecto cuando tengo una limitación económica. Eso es clarísimo. No puedo comprar la mejor abertura, sino puedo comprar la que calce dentro de mi presupuesto, porque si aplico esa misma lógica al resto de las decisiones que tengo que tomar sobre el proyecto, no me da la plata. Entonces, nos movemos siempre en un ambiente de limitaciones, ¿no? Acá en Uruguay siempre, ¿no? Nunca nos va a sobrar la plata, y entonces es muy importante adoptar decisiones racionales para optimizar, un uso de los recursos. O sea, un compromiso entre esas múltiples exigencias es lo que nos va a dar un desarrollo constructivo eficiente. Los cerramientos, vamos a hacer una pasada rápida, ¿no? Desde lo formal, el otro día le dimos palo al pobre Viñoli, vamos a reivindicar a Viñoli. Viñoli ha hecho cosas también relevantes, obras de calidad, el aeropuerto es un proyecto de él, y es realmente un muy buen ejemplo de arquitectura contemporánea, con esta estructura tridimensional metálica que permite, en este caso, esa relación de la envolvente, de la forma de la envolvente, lo que llamamos nosotros herramientas conformados, que se traduce tanto al exterior como al interior, ¿no? Que esa riqueza volumétrica o geométrica se expresa tanto al interior como al exterior del local, pese a lo cual nosotros no estamos viendo la estructura, ¿no? Alguien podría haber puesto debajo de eso un cielorraso horizontal también, pero él se valió de determinados elementos como para reproducir esa forma tanto al interior como al exterior. Nosotros hacemos habitualmente una clasificación de cerramientos por su forma, que como van a ver ustedes, esta clasificación es un poco obsoleta. La clasificación de las cosas sirve para ordenar a veces las ideas y clasificar, permitirnos comprender mejor algunas cosas, pero esta clasificación si quieres es un poco arbitraria. Nosotros hacemos un análisis en muchos casos basados de la cotidianidad, ¿no? De que habitualmente construimos de formas paralelepípedicas, ¿no? Con ángulos rectos y paredes verticales, cubiertas o entrepisos horizontales. Está claro que los entrepisos por un rato van a seguir siendo horizontales, pero bueno, más cómodo que así sea, porque nos facilitan las tareas del día a día, pero como veremos, las cubiertas, que todos tenemos asumido prácticamente acá, no existen otras cubiertas, en los anteproyectos que traen ustedes, el 90% de las cubiertas son horizontales, cuando no necesariamente
múltiples ejemplos de arquitectura contemporánea y no contemporánea, que no necesariamente debería ser así, ¿no? Y a esto como lo clasificamos, ¿no? Que cuando vemos obras de este tipo, acá nos resulta difícil encasillar estas formas en estas tipologías constructivas. Por eso la construcción ha evolucionado mucho, las técnicas han evolucionado mucho y nos permiten a veces proyectar objetos mucho más complejos de materializar que las arquitecturas convencionales, vamos a llamarle convencionales, ¿no? Y que nos desafían técnicamente para ver cómo llegamos a materializar estos objetos, ¿no? Y así, bueno, vemos ejemplos de cerramientos conformados con forma, o sea, todo lo que no es horizontal o tiene pendientes mayores al 5%, los agrupamos dentro de cerramientos conformados, y tendremos, bueno, cerramientos de eje curvo, como estas bóvedas de Dieste o la cúpula del Olimpia que ven acá, o de eje recto, de estos plegados o de estas cubiertas plegados. Hay un audio intruso. No lo puedo cortar. No debería. No, lo puse especialmente para que no hubiera... Vamos a hacer algún comentario solo al pasar de cómo se relaciona la forma con el manejo de los meteorismos, de lo que llueve, ¿no? Cómo nos enfrentamos a los meteorismos. Alguna reflexión vamos a hacer acerca de eso, a la forma con el desempeño estructural, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos esas superficies curvas? ¿Qué ventaja tiene una lámina curva para un techo respecto a una lámina recta en cuanto a la rigidez que le aporta esa curvatura, a los efectos de solventar la luz? ¿Cómo puedo salvar luces mucho mayores, solamente utilizando determinados dispositivos, ya sea plegados o ya sea curvos, para mejorar su inercia y poder salvar mayores luces con menos materia, con menor peso y cerramientos más eficientes? ¿Cómo vinculamos a las cubiertas con los acondicionamientos, ¿no? Con el tema del... Acá tenemos un cielo raso que es acústico, en otros casos tenemos cubiertas que posibilitan el paso de la luz, que contribuyen al control lumínico, ya sea natural o artificial. Pero me quería detener un minuto en el tema del manejo del agua pluvial, ¿no? Que es una cuestión que a los arquitectos nos desvela, nos mortifica, nos quita un poco del sueño. Un concepto que usted tiene que incorporar es que toda la superficie que recibe agua tiene que tener pendiente de cero, ¿no? Ya sea, no solamente eso aplica una cubierta, sino aplica a cualquier pavimento exterior. Las veredas tienen pendiente, ¿no? Esta terraza tiene pendiente, e incluso las superficies extraordinarias deberían tener pendiente para que no pase lo que pasa en el patio de la facultad, que cuando llueve se encharca el agua por todos lados, ¿no? Porque el suelo es predominantemente arcilloso, es poco permeable, y cuando se satura deja de absorber agua, y después que deja de absorber agua se encharca, ¿no? Queda el patio impermeable. Entonces, incluso las áreas no pavimentadas, es conveniente que también tengan pendientes, sobre todo cuando tenemos suelos poco permeables, ¿no? Si ustedes están en la playa, normalmente no hay charcos en la arena, porque la arena drena rápidamente, pero no es la realidad. Cuando en Montevideo en particular, y en grandes zonas del país, tenemos predominio de suelos arcillosos, que son suelos de baja permeabilidad. Ya se intentó mejorar alguna vez, pero con errores de diseño que replicaron el problema a los pocos años. Habría que adoptar pendientes mayores, es muy plano el piso de la facultad y tiene un sistema de drenaje ineficiente, o sea, tiene pocos desagües, con poca pendiente de acceso a desagües, o mal ubicados, entonces no tuvo solución. Además, en su momento lo que hicieron fue rescataron un dibujo de Fresnedo de la década del 40 y reprodujeron unos canteros que contrariaban el sentido común a la hora de transitar, ¿no? Entonces, si yo voy de acá a la puerta esa y no hay ningún obstáculo, lo más lógico es ir en línea recta, ¿no? Si vos haces un cantero para que yo tenga que hacer un loop así de 270 grados, lo más probable es que la gente agarró por el atajo, ¿no? Y bueno, lo que terminó pasando fue que la gente tanto agarró por el atajo que terminó desdibujando los canteros que se dibujaron, ¿no? Y eso pasa en cualquier plaza, ¿no?
ir contra el sentido común es un poco complicado. Entonces terminamos quedando, además sobre un patio que se usa mucho, entonces es difícil mantener desenjardinada, para que los más razonables sean canteros, cosas más acotadas, y superficies que se puedan transitar sin quedar empantanados, ¿no? O sea, tenés que reconocer que tenés que circular por algo que no sea barro. Tan fácil como eso. La reflexión viene a cuento. Parece que no existiera otra cosa que nos ponen las azoteas. ¿Alguna vez usted vio un paraguas plano? ¿O una choza con techo plano? ¿No? ¿O una carpa con techo plano? Difícil, ¿no? O sea, porque si viene el agua de arriba, lo primero que tenemos que tratar de sacarnos el agua encima, ¿no? Hacemos, además, una azotea no, ni siquiera es plana, ¿no? Todos tienen que ver que las azoteas no son planas, ¿no? Sino que es como un paraguas, pero al revés. Un paraguas con los bordes levantados, ¿no? Y que lo queremos hacer bajar por el mango del paraguas, ¿no? Por un cañito, ¿no? Que en muchos casos queda insuficiente. Entonces, en el diseño está el problema muchas veces, ¿no? O sea, estamos generando un problema porque retenemos agua en una superficie horizontal y pretendemos evacuarla por una superficie infinitamente inferior. ¿Sí? Entonces, como concepto es un concepto peligroso, lo cual lo que nos remite es que cuando hacemos azoteas tenemos que poner mucho cuidado para subsanar ese problema de origen, que es un problema de diseño que nos creamos nosotros mismos. Cuando hay veces que no es razonable que la solución sea una azotea. No estoy hablando en corte de las azoteas, sino que no siempre es obligatorio que toda solución constructiva tenga una azotea. Ahora le vamos a explicar un poco por qué. Ahí vemos, ¿no? La azotea plana nos da la ventaja, por ejemplo, si queremos generar superficie de uso, estamos aumentando el área disponible, etcétera, que en algunos contextos puede ser muy relevante, en otros puede ser absolutamente inútil, porque tengo un terreno de 2000 metros y una casa que tiene 200, ¿para qué quiero la terraza jardín? ¿No? Podría ser, pero en otros casos capaz que la vista no es más linda la vista del jardín que la vista de la azotea. No siempre es un atributo, un plus, que obliga a otras decisiones. Pero también podría tener una azotea sin pretiles, o algo parecido a una azotea sin pretiles, o una cubierta sin pretiles, como por ejemplo, ¿no? O sea, no es la única opción tener una azotea con desagües concentrados, ¿no? Sobre todo si no tengo que hacer con el agua, ¿no? Porque esta es una decisión muy urbana, ¿no? Muy urbana y muy de Montevideo. No, la Panamá funciona de canales más arriba. Está bien, pero a lo que voy es que en Montevideo es muy extendido. ¿Cuántos de ustedes hacen acondicionamiento de instalaciones 1? ¿Instalaciones 1? La mitad, más o menos. Pero, ¿a qué voy? En Montevideo son muy extendidos los colectores unitarios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el agua pluvial va al mismo destino que el agua amoniacal. Hay colectores grandes en los cuales tiramos pluviales y amoniacales. O sea, el desagüe de la cisterna va al mismo lugar que el desagüe de la azotea. En ese caso no hay mayores problemas. Pero si ustedes se van para el lado de la costa, por ejemplo, lo que tenemos son otras alternativas, porque no hay colectores de pluviales. Entonces, si yo hago un caño de bajada, tengo que llevar el agua esa, la tengo que llevar a algún lado porque no hay un colector. La tengo que llevar al cordón de la vereda, ¿verdad? O tengo que hacer un pozo de infiltración o algo, pero tengo que hacer una solución artificial para eso, porque la concentré, la voy a evacuar y no tengo dónde tirarla, desde el punto de vista de la infraestructura urbana. Por eso, pero digo, acá tiene, ¿no? Esta es la típica, el chalet de balneario típico de la Costa de Oro, de los balnearios de Canelones, ¿no? De tantos lugares, derrame libre al suelo, listo. Y más que me ayuda que en ese caso, en muchos casos el suelo es permeable, lo cual nunca fue un problema, ¿no? Si yo hago una azotea, ahí tengo el problema que tengo que ver a dónde llevo el agua pluvial, ¿no? Entonces, en muchos casos el diseño se da de cabeza contra la infraestructura. O sea, no tengo infraestructura. ¿No? Hacer un caño de bajada implica concentrar en uno, más de un lugar, donde voy a desaguar. Vamos a ver esto un poco más en profundidad, que van a ver en los videos de cerramientos horizontales, de las alternativas de diseño de la fluidez. Eso como una primera llamada de atención. El derrame libre, la reconexión por canalones perimetrales o laterales, es una alternativa más que válida también. En algunos casos simplifica constructivamente.
Las gárgolas puede ser otra solución. La desventaja que tienen las gárgolas es la caída libre del chorro de agua, que si no es en el primer piso, si es en un segundo nivel, erosiona el interior, y hay que prever algún pavimento o algo que evite la erosión del suelo. Estas son las alternativas del manejo de agua pluvial, ¿no? En un caso con colectores unitarios, el agua va al colector, no tenemos mayor problema, como les decía, pero en la ciudad de la costa lo que tenemos en muchos casos son cunetas. Ahora tampoco nos podemos confiar mucho en las cunetas, porque hay zonas que son muy bajas, que son inundables, y cuando llueve, a mí me tocó en una casa que hace pocos años, la calle desaparece realmente bajo el agua, en caso de precipitaciones copiosas. Entonces, realmente no desagua, porque este canalón puede quedar anegado, esta cuneta puede quedar anegada totalmente de agua. Entonces, no sé, por eso digo que a veces nos generamos un problema cuando no tenemos que hacer con el agua pluvial. Y cuando el terreno se satura y deja de poder infiltrarse. La solución puede ser un pozo de infiltración, pero cuando todo el suelo está saturado, que pasa a veces en invierno, cuando llueve durante muchos días seguidos y la napa sube, no hay a dónde drenar. Entonces, bueno, es todo un tema, ¿no? De ser conscientes de nuestras decisiones de diseño. Esto vale lo mismo para los cerramientos verticales. Hay que comprender de que nuestros edificios fueron evolucionando de panos pequeños comprendidos dentro de muros pesados que ocupaban mayoritariamente la superficie exterior a formalizaciones mucho más diáfanas, más cristalinas, en base a vidrio, ¿no? Casi todos los proyectos contemporáneos, las envolventes exteriores, tienen, por lo menos de la arquitectura que consumimos, muchos cerramientos vidriados, lo cual todos hacen acondicionamiento natural, pero no parece haber hecho mucho efecto. Ese pasaje, es como que los proyectos ignoran totalmente normas elementales de acondicionamiento natural. Una fachada entera vidriada al oeste, sin protección, es un crimen de lesa humanidad. No se puede concebir, y menos en un país como el nuestro. Digo, lo que decía el otro día, no todo lo resuelven las pieles, ¿no? Porque entre otras cosas, es una solución tecnológica doblemente cara. Primero hacer un bol de vidrio, y después arriba meter una piel high-tech, ¿no? Todo es para bolsillos potentes. Y no siempre construimos para bolsillos potentes. Entonces hay que ver qué proyectamos. ¿Se entiende? ¿Qué proyectamos? ¿Para quién proyectamos? ¿O quién paga la cena? ¿No? Si vas a pagar vos, yo no miro cuánto vale el plato. Pero si lo tengo que pagar yo, tengo que saber si lo que tengo en la billetera me alcanza o el límite de la tarjeta me da. Es una cuestión tan elemental como eso, pero que no parece estar dentro de las... Y bueno, estas otras cosas que cada uno las podrá calificar como quiera, pero bueno, son lujos que a veces en el primer mundo hay lógicas de diseño que hablamos el otro día, ¿no? Capaz que es ese afán de protagonismo, de tratar de no se va a comprar, yo qué sé. Puede ser caprichoso. Está claro que hacer esto es mucho más caro, mucho más complejo que hacer algo un poco más racional. Pero bueno, el hecho está. Capaz que hacemos esto, hablábamos de Paysandú, ¿no? Capaz que haces el edificio icónico de Goma, es algo parecido a esto, y todo el mundo va a Paysandú a sacarse la foto, ¿no? El edificio icónico. Y es un cambio cultural y económico, bueno, no sabemos las derivaciones que puede tener. Pero en todo caso es cuestionable, ¿no? Por lo menos dentro de los parámetros que conocemos nosotros. No, ya. Vamos a seguir con esto, ¿no? Esto lo vamos a ver mejor. Lo vas a ver después. Lo vamos a ver mejor. Igual pretendía hacer una introducción. Profesor, ¿queda algo más importante que tenemos que hacer para la clase? No, igual esto va a quedar subido el video y la presentación. Solamente les voy a pasar, fíjate después lo de los horarios para la discusión de mañana. Eso es lo más importante. Va a estar antes colgado la grilla de horarios y a partir de las 7 largamos con la inscripción. O sea, ahí van a tener que empezar a tirar. A las 7 en punto.
Bueno, y de las aberturas, bueno, es lo que estábamos un poco hablando recién, ¿no? Que cumplen bastante, o sea, las envolventes se han complejizado, como decíamos, han evolucionado, y en algunos casos nos cuesta definir, ya no tenemos muros, por ejemplo, es todo cerramientos vidriados, acristalados o lo que fuera, con lo cual se pierden en algunos casos algunos atributos que tienen muros, ¿no? En cuanto a la inercia térmica, en cuanto a la protección de la intimidad, en cuanto a la seguridad física, ¿no? Las envolventes hoy en día, en muchos casos, no nos proveen de seguridad física, ¿no? Antes un banco era un búnker con una puerta, ¿no? Que pesaba 800 kilos, que tenías que entrar con una bazuca. Ahora podés entrar con un cortavidrio al banco, pero la seguridad está en otro lado, ¿no? No tenés seguridad electrónica, ¿no? No tenés seguridad física. O sea, el banco puede ser de vidrio, a lo sumo lo que es blindado es la bóveda, pero el banco como tal, ¿no? El concepto de seguridad cambió. Tenemos que ser conscientes que si hago una casa de steel frame, ¿no? ¿Para qué le voy a poner una puerta blindada si me pueden entrar con una caladora por el muro? ¿Se entiende lo que digo? ¿No? O con una brelata si la haces isopanel, ¿no? Eso el ladrón no lo sabe. No lo sabe, no está tan claro. no Bueno, lo sí, sabía. sí, no lo sabía. No Ya lo sabía. con los cajeros sí. ¿Eh? Pero, escuchame, ¿verdad que los ladrones la tienen clara? Te pueden dar alguna clase también de materialidad. De materialidad de las envolventes nos pueden dar alguna clase. Después del extrema ignorancia y la policía. Juan, por ahí pero quiero para conversar. Es un brazo así, el ruido que hace. Ey, eso es interesante. No escuché. Puede hacer doble pared. Por supuesto. Sí. Las placas de yeso, ahora que son la raza más fácil que digamos más. Es más fácil entrar por una pared doble de ladrillo que entrar con el mismo maceta por un USB. No pasa. Agarrás un marrón y Rebota. Una caladora. Pues yo te dije No, pero tenés que tener ya, Juan, pero ya hay que una circular. Claro. Hay cosas que se Caía con un serrucho. Y si tenés que pasar por el medio de la lana de vidrio, yo tenía un problema. Te va a picar un rato, pero. Te va a picar un rato. te va a picar hasta la. Si de roca no. Bueno, sigamos, por favor. Bueno, no, me quería solamente al final el tema de las envolventes. ¿No? Si son efectivas las pieles o las envolventes arquitectónicas, o son solamente una cuestión de diseño, ¿no? Tenemos que ver qué resolvemos con eso, o si nos generamos un problema, ¿no? Yo fui a ver un edificio de oficinas que habían hecho y pusieron una chapa perforada como piel exterior, ¿no? Le sacó entre 60 y 70% de la iluminación natural, permanente, ¿no? Pues es una piel no removible ni móvil. Entonces, esas consecuencias las tenemos que valorar, ¿no? En algún caso, una tarde de verano, una fachada oeste puede ser una cosa atractiva, pero en la medida que no la puedo remover, es un obstáculo para el resto del año, ¿se entiende? Un obstáculo para cosas que también son preciadas, como la comunicación visual con el exterior o la iluminación natural que proviene del exterior. Entonces, a veces, de vuelta, copiamos cosas que vemos con un afán de diseño sin detenernos en pensar si estamos resolviendo un problema o estamos generando otro, ¿no? Y gastando mucha plata además en el camino. Entonces, bueno, nada, caprichoso, ¿sí? ¿Para qué sirve? Bueno, sí. Es una careta para llamar la atención, o sea, es un objeto estético, digo, estamos en una escultura separada de la fachada, ¿no? ¿Qué cosas pierdo, qué cosas gano con eso? Bien, finalmente vamos a tratar de redondear, no el abordaje por partes, que bueno, a veces para mejor comprender las distintas temáticas vamos como tomando por partes, pero no perdamos de vista de que una construcción es un organismo complejo, pero es un organismo. Un organismo implica que las partes trabajan interconectadas entre sí, todas tienen que trabajar al unísono para que funcione, si no funciona. Esa es la realidad. Entonces, eso se plasma después en el detalle constructivo, en cómo las partes se interconectan, cómo se vincula la estructura con los herramientas con las aberturas,
las terminaciones con los cerramientos en rústico, etc. Bueno, básicamente esto es lo que queríamos plantear en la clase de hoy. No se vayan porque les explico brevemente, les reitero lo de la inscripción. Mañana, jueves, a las 19 horas, queda abierta la inscripción. Todos tienen que elegir un grupo de práctico en el horario que puedan, como dijimos en la clase pasada. Modificamos la grilla de horarios, salió uno del lunes vespertino y pasó, incorporamos el horario de 19 a 21, los miércoles, que para los que tienen actividad laboral puede ser una opción. Porque hubo varios compañeros que escribieron o pidieron el otro día que trabajan hasta las 18 y que no tenían forma de llegar un práctico a las 18. Entonces ahí en principio va a haber un grupo solo. De acuerdo a la demanda, se verá si es posible generar algún grupo adicional en ese horario o no. Dependerá un poco de cómo evolucione. Les reitero que los que tengan problemas para inscribirse, esto va a quedar en la presentación, así que no es necesario que lo copien, en la EVA va a estar colgado esta misma grilla de horarios antes de la inscripción. Todos los que tengan problemas para inscribirse no se inscriban en un horario que no pueden, sino que mandan mail, pero en principio les pedimos justificativo laboral para los que aspiren a elegir un horario, tienen que tener un justificativo laboral o una actividad reconocida por la universidad para poder elegir horario. Les reiteramos entonces que estén atentos porque probablemente el viernes o más tarde el sábado les llegue un mail del docente de práctico notificándoles dónde va a ser, porque les vamos a decir salón y local. El grueso de los prácticos van a ser acá en facultad, pero hay algunos que en algunos horarios no tenemos salones y va a ser en el Faro. Que estén atentos a la comunicación. No, dije que el grueso van a ser acá en facultad, pero alguno ocasionalmente va a ser en el Faro. Ya tenemos salones asignados, pero hay 2 o 3 grupos prácticos que van a ser en el Faro. Así que bueno. Eso lo ven después con el docente si se comunica. No hay un grupo WhatsApp general. Está el mail general. Excelente ustedes, por nosotros no. Claro. Con el equipo docente tienen el mail de contacto. Con el docente de práctico van a tener o el mail del docente de práctico, además del general, o en algunos casos grupo de WhatsApp. Van a tener una vía de contacto con el docente de práctico también. No se olviden de buscar los anteproyectos porque a la vuelta de correo ustedes mandan al docente respectivo el anteproyecto o los anteproyectos que hayan seleccionado. Nos vemos, gente.